Ya está. En relación a la función f de x 7 menos 4x, ¿qué es cierto? Bueno, podemos graficar, ¿ya? Y también, bueno, podemos hacer un montón de cosas. Ahora vamos a intentar graficarlo. Vamos a ver qué tal nos va. Ahí está. Está arriba. A ver. Entonces, la recta dice, ¿no? 7 menos 4x. Primero sus datos, para reconocer pues, qué es. Entonces, si f de x es 7 menos 4x, lo ordeno yo, ¿ya? Lo voy a ordenar. F de x será... Espérate ahí, no. Vamos a dibujar este lado. Aquí, f de x igual a menos 4x más 7. Me conviene así, porque ese es el orden de la teoría. Donde la pendiente es menos 4, que es el número que está junto a x, y el punto de paso, el punto de corte al eje y es 7. Eso nos deja como consecuencia. 1, si la pendiente es negativa, y 2, el b es 7, esa es la gráfica, de esa manera. Punto de corte con el eje y, 7. ¿Puedo hallar el punto de corte con x? Por supuesto. El 7, por si acaso, el 7 es 0,7. Por si acaso su par ordenado. El punto de azul que voy a hallar yo abajo es algo, 0. Voy a hallar x. Entonces reemplazo en la función y es 0, y es 0. Si quiero hallar x, y es 0. Menos 4x más 7. 4x pasa a la izquierda positivo, x vale 7/4. Ya está. ¿Eso nos ayuda en algo? No sé. Vamos a ver. Dice, f de menos 1 más f de 1 es 14. Uy, hay que reemplazar eso. Eso es valor numérico. Voy a hallar f de menos 1. F de menos 1 será cuando x vale menos 1. Sería menos 4x. X vale menos 1 más 7. Eso sale 11. Ahora, f de 1. F de 1. Sería menos 4 por 1. ¿Ya? Eso se llama valor numérico, lo que estás viendo. F de 1. O sea, si pide f de 1, x vale 1. Si pide f de 2, x vale 2. Ajá. Y eso sale 3. A ver, súmalo. ¿Cuánto es 11 más 3? 14. La suma sale 14. Sí, verdadero la A. En relación a la función, ¿cuál es cierto? La A. Justamente la A. Vamos a verificar si las demás son o no son. ¿No? Vamos a ver. Dice que la A está bien. Bacán. Pero vamos a ver las demás. A ver. B. El gráfico de la función pasa por el punto menos 2,15. Verifiquemos. ¿Ya? ¿Cómo se verifica eso? Facilito, reemplaza. ¿Qué significa el par ordenado menos 2,15? Que x vale menos 2 y y vale 15. Voy a hallar yo entonces f de menos 2. ¿Por qué? Porque x vale menos 2. A ver, si sale 15, sí es, si no, no es. F de menos 2, ¿ah? 4 por menos 2 más 7. Menos 4 por menos 2 es más 8. Más 7 más 15. Uy, sí sale verdadero. Verdadero la B también. Verdadero, la X era de eje X. Bueno, qué raro, ¿no? Mira, hay dos verdaderos. C, el gráfico de la función es una recta paralela a 1 menos 4x. A ver. La C. La C es teoría. Nuestra recta es f de x igual a menos 4x más 7. Y la recta que te dice la C es menos 4x más 1. Dice que son paralelas, sí es verdad. Dos rectas son paralelas como los rieles de un tren o como una vereda, como los extremos de una vereda o como una calle. Dos rectas son paralelas y tienen la misma pendiente, m. Y si tú ves las funciones, tienen la misma m. Ambos valen menos 4. El 7 y el 1 no. El 7 y el 1 es b. Eso no tiene nada que ver. ¿Qué es necesario para que dos rectas sean paralelas? La misma pendiente. Ambas valen menos 4. Verdadero la C. ¿Qué te parece? Supongo que mide... debe ser todos, ¿no? La respuesta debe ser todos, entonces. Bueno, sigamos resolviendo.
F de menos 2 es 15. F de menos 2 es 15. Ah, ya hallé. 15, sí. Verdadero. Entonces, ¿cuál es la verdadera respuesta, jovencillo? Enano, ¿no? Todas son correctas. ¿Ya? Pensé que era la A. Por un momento pensé que era la A. Porque mira, al inicio me salió el toque. Bueno, no era, ¿no? Todas son verdaderas, ¿ya? Mira el análisis, ¿ah? Siempre por eso de la mano. Tienes que ir viendo, hablando, yo qué sé. Hablándote solito ahí. Pero tienes que, bueno, verificar estas cositas. ¿Ya? Esa es la idea. Riding on. Ya está la 1. Vamos a verificar la 2. No te olvides eso de f de 1, f de 2. ¿Ah? Siempre, mira, hallas la pendiente, hallas el punto de corte y graficas la función. Pendiente negativa es como la pregunta 1. Si la pendiente fuera más 4, es otra gráfica, diferente. Otra línea diferente. Por eso hay que repasar, pues, joven. 40, 50 veces. Hasta que se nos quede. ¿Cuáles de las siguientes relaciones representa función? A ver, tú mismo eres. Recuerda, para que sea función, para que sí sea función, la X, solo la X no debe repetirse. Por ejemplo, eso de ahí. No debe repetirse esos. ¿Se repite? Sí se repite. Ah, ya. Lamentablemente, como sí se repite, la primera no es función. Verifica las otras dos. Igualito. Profesor, sale ninguno. Ninguna es función. A ver, la segunda no. A ver, vamos a ver. Ah, sí, verdad, el 3, ¿no? El 3 lo fregó todo. Sí, correcto. Y en la última, claro, todos son cero. Ninguna es función. Está bien. Ninguna. Está bien, ¿ah? Al menos ya, ¿ves? Al menos ya empezamos reconociendo bien las funciones. Está bien, ninguna. 3. Más grandecito, creo. ¿Qué es f de 2? No, esa cosa. Ah, ya. ¿Qué es eso? ¿Qué es f de 2 y esas cositas? Cuando tú tengas un paréntesis, creo que sí te expliqué, pero igual, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, 5,8. Entonces, yo quiero hallar f de 5. Ah, facilito. Si yo quiero hallar f de 5, vale 8. O sea, ¿quién es la respuesta? La respuesta es el 8, el y. ¿Ya? Si yo tengo un paréntesis que vale 7,0, yo quiero hallar f de 7. Sale 0. O sea, siempre sale el segundo. Profe, ¿qué tal si tengo un paréntesis que vale 5,5? Entonces, f de 5 es 5. Pero el segundo, ¿quién es el primero? En todo par ordenado, en todo paréntesis, el primero es x y el segundo es el f de x. El primero es 5 y el segundo es f de 5. Lo que diga. El primero es 7, entonces el segundo es f de 7. Entonces, yo quiero hallar f de algo, solo veo la segunda. Quiero hallar f de algo, veo la segunda. Bueno, por ejemplo, quiero hallar, por ejemplo, en mi ejercicio, ¿no? Yo voy a hacer algo, yo. Yo voy a hacer algo interesante en mi pregunta 3. No sé si me pidan, pero yo lo voy a hacer. Voy a hallar f de 5, que según el paréntesis vale menos 1. Voy a hallar f de... ¿Qué cosa? Voy a hallar f de menos 1. Oh, perdón, ¿qué estoy hablando? F de 2 y es 4. O por ejemplo, voy a hallar f de 3 y vale 3. Lo cual tú puedes confirmarme, ¿no? Y decirme, no, está mal. Porque eso es. Eso es en realidad lo que te he explicado. F de 5 es menos 1, F de 2 es 4, F de 3. Pero ¿qué tal si me pidieran acá en esta pregunta F de 7? No se puede, porque no dice. No hay F de 7. ¿Ya? Ojo, ¿ah? Entonces no puedes tampoco hallar lo que quieras, sino lo que dice nomás ahí, ¿no? En los paréntesis. Reemplacemos en lo que nos pide. D igual. Reemplacemos en lo que nos pide D igual. A ver, uno por uno. F de 2 vale, según mi lista, 4. Por
f de 3 vale 3. Todo más 1 sobre 2 menos f de 5. Y f de 5 vale menos 1. Respeta los signos, algo que no haces. No sé por qué, pero nunca respetas los signos. Ya, ¿cuánto sale todo eso? Mejor así, a ver, ¿cuánto sale todo eso? Ahora sale la A. 13/3. 13 sobre 3. Ya está. Sale la A. Listo. ¿Ven? Entonces, esa parte de azul, la parte de azul es lo que ustedes deben estar perfecto, ¿verdad? Eso de identificar f de algo. Dice, dice, and no. 4. Vamos a probar la pantalla completa, a ver qué tal nos va. Uy, sí se entiende, sí se lee, creo que está un poco borroso la captura. Bueno. Eh, oh, oh, oh. No, no me convence. A ver, ¿qué significa FF0? ¿Significa F por F? No, ¿ya? Eso se llama composición. ¿Qué haces tú? Hay el de adentro. Ojo, ¿ah? Vamos a escribirlo de nuevo, ¿ya? K, dice así, ¿ya? K es igual a F de F de 0. Ojo, no es F por F. No, 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 no. Eso es un error. Se lee F de 0 y el otro se lee F de 1. ¿Y qué es eso, profe? Una composición. Vamos a hallar por partes. Vamos a hallar de adentro hacia afuera. Primero voy a hallar f de 0 y f de 1. ¿Por qué? Porque son los dos que están adentro, digamos así, de uno dentro de otro. F de 0 para mi función 4 será 3 por 0, porque x vale 0, menos 2. Y f de 1 será 3 por 1 menos 2. Eso sale 1. Reemplazamos. ¿Cuánto vale f de 0? F de 0 vale, ¿dónde está? Menos 2. Y f de 1 vale 1 también. Casualidad, no vas a decir, ah, mira, 1 sale 1. No, no. Cada problema sale lo que él quiere. F de 1 sale 1 y f de 0 sale menos 2. K igual. ¿Cuánto vale f de menos 2? Si quieres, aquí mismo lo reemplazamos, si quieres. F de menos 2 será 3 veces menos 2, porque es 3x, menos 2. La función es 3x menos 2, ojo, 3x menos 2, también en el rectángulo. La función es 3x menos 2. 3 por menos 2, menos 2. ¿Qué? ¿Tienen que ser iguales? No, joven. Así es la estructura. El x es el único que vale menos 2. Más. F de 1, ya lo tenemos en la lista. Vale 1. Sí, F de 1 ya lo habíamos hallado. Mira, ahí tengo el check. Ahí está. A veces tiene suerte y ya está listo para el valor. A veces. Bueno, terminamos de resolver. 3 por menos 2 es menos 6. Todo menos 2 es menos 8. ¿Cuánto sale? -7. Menos 7. Listo. Esa es la respuesta entonces. Menos 7. Ya, así se hace, mira, f de f. Difícil, nada. Práctica es esto. Por eso te digo, difícil puede ser la primera vez, eso sí, cualquiera entiende, cualquiera comprende, pero practicar 8000 veces y sale, joven.
Muy bien, 5. El dominio de la función f de x es el dominio. ¿Qué es el dominio? Los valores que puede tomar x. Entonces, f de x vale 2x más 1. Bueno, eso no debía anotarlo. ¿Cuáles son los valores que tiene x? Los valores que tiene x son el dominio. Son 1, 3, 5 y 7. Para cada valor de x va a salirte un valor de y. Y eso se llama rango. X es el dominio y y es el rango. X es el dominio y y es el rango, que es lo que te pide. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Reemplazar. Tengo que reemplazar uno por uno. O sea, es decir, tengo que hallar f de 1. Cuando x vale 1, ¿cuánto vale y? ¿Cuánto vale f? 2 por 1 más 1, sale 3. Primer valor de y, 3. Ahora f de 3. Ahora f de 5. Y ahora f de 7. Ya habla, ven. ¿Cuánto sale f de 3? ¿Cuánto sale solo f de 3? No me des la respuesta, sale la b. ¿Cuánto sale f de 3? 7. 7. Esperando que esté bien. ¿Cuánto vale f de 5? 11. ¿Y cuánto vale f de 7? 15. 15. ¿Listo? Entonces la respuesta ganadora es la C. Listo, listo. ¿Ya? ¿Qué es el dominio? Los valores de X. ¿Qué son los valores de X? El dominio. ¿Qué son los valores de Y? El rango. ¿Qué es el rango? Los valores de Y. O sea, los valores de la función. Eso es todo. Ahora, tu trabajo es rellenarlo de verde, ¿no? Que es 2 por 3, 2 por 5, 2 por 7. Calcula el valor de A si el siguiente conjunto sí es una función. Ah, entonces, si sí es una función, las X no deben repetirse, pero resulta que sí se repiten. Por ejemplo, el 1 y el 1. ¿Yo qué hago? Si el 1 se repite a pesar de todo lo que dice, entonces tengo que igualarlos. 2A es igual a 4A menos 9. O sea, si la X se repite, la Y también tiene que repetirse. Si la X es igual, la Y también debe ser igual. Así. Resuelve. ¿Cuánto vale la A? ¿Mm? Es el único que se repite, ¿ya? Porque el 2, 5, 7 no es nada. Es el único que se repite. El par ordenado cuya X se repite. ¿Cuánto sale A? Que eventualmente es la solución. Los demás puntos no intervienen, ninguno se repite, no pasa nada. 9 medios. 9 partido 2. Sí, está bien. 9 partido 2. Más oscurito. 9 medios. Que nada más, sí, pues el problema ha estado sencillo y puntual. La misma pregunta. Tenemos un conjunto de pares ordenados, un conjunto de pares ordenados. Entonces vemos cuál se repite para ver qué hacer. Según veo, hay dos que se repiten. El 28 con el 2A más B. Entonces primero anoto eso. 8 es igual a A más B, porque Y se repite con Y. Y el otro que se repite es el 1A A menos B, el 1A menos B, el 1A menos B y el 1,6. Entonces, ¿qué hago de nuevo? Escribir eso. B.
1, A menos B, y es el 6. 6 es igual a A menos B. Un sistema de ecuaciones. El A más B, 8, y el A menos B, 6. A ver, resolvemos esto. Si lo sumo, 8 más 6 es 14, A más A es 2A, y B con B se matan. A vale 7. A ver, ahora tú tantea, ¿cuánto vale B? Si A vale 7, reemplaza este 7 en cualquiera de las ecuaciones, morado o verde, y te va a salir la B. A ver, tantea. ¿Cuánto sale la B? Si A vale 7, si A ya vale 7. Reemplaza en cualquiera de las dos, morado o verde, 7, 7. ¿Cuánto sale la B? En cualquiera es igual. 1. 1, ajá. Obvio, P, si A más B es 8. Si A más B es 8 y uno vale 7, claro que el otro vale 1. Te pide el producto, 7 por 1 es 7. Ujú. 8. Si f de... Ay, está chiquito también. Tenemos la función, bacán. F de 5 es 14, a ver, hallemos, ¿ya? Si f de x es ax más b, entonces f de 5 será a por 5 más 4. Si f de x es ax más 4, entonces f de 5 es a5 más 4. Y eso vale a su vez 14, porque así dice, f de 5 ya vale 14. Pero, profe, si ya vale 14, ¿para qué lo he sellado de nuevo? Para poder hacer, pues, la ecuación. Esa ecuación que estoy marcando ahí. Yo hallo, mira, te dan de dato f de 5, vuelve a hallar f de 5 porque iguales. ¿Ya? F de 5 es a por 5 más 4. Halla la A. Halla. Halla la A. ¿Cuánto? 2. 2. 2. Muy bien. Ahora me pide hallar f de 9. Entonces sería 2, porque la A ya vale 2, lo cambio. No lo voy a dejar así, ¿no? A vale 2. 2x más 4. 2x, 2 por 9, porque me pide f de 9, más 4. Y ahí tienes f de 9. O sea, para eso hallaste la A primero. 22. 22. ¿Me entiendes? 9. Igualito. Un par ordenado es XY. ¿Ya? ¿Y qué tiene que ver eso, profe? Es que precisamente eso que te digo, es XY. Si el par ordenado es 0,6, entonces X vale 0 y Y vale 6. Reemplazamos en la función. Recuerda que escribir, ver, otra forma, ¿no? F de X es igual a AX más B. Es lo mismo que escribir Y igual a X más B. F de X, recuerda, eso no es F por X, es F de X. Y se puede poner Y. Y vale 6 y X vale 0. ¿Ves? Se reemplaza el par ordenado de esa manera. A por 0 es 0 y B vale 6. ¿Ya? F de X es Y. Por eso precisamente en los paréntesis salía el segundo valor, no el primero. Bueno, ¿qué dice? El par ordenado pertenece a dicha función. Calcula el valor de B más 1. Ah, ya, B más 1, 7. Ya no te olvides, mira entonces. Si tú tienes un par ordenado, también se puede decir que es Y. ¿Por qué no? O también puedes hallar F de 0.
Si ella es f de 0, sale a por 0 más b. ¿Y cuánto vale? 6. Porque si dice f de 0 vale 6, el par ordenado es x y f de x. Cuando x vale 0, f de x vale 6. Igualito, ¿no? Mira, nos da f de x y nos pide f de 3. El otro, profe, el 2b, déjalo el 2b. Primero el f de 3. Yo voy a hallar f de 3. Aunque no me salga 7, 20, un 1, no. Vamos a hallar f de 3. 5 por 3, que es 5x más 2b. Ya está, ese es f de 3. La pregunta te pide m, que es igual a f de 3, o sea, 15 más 2b, porque f de 3 vale 15 más 2b, lo acabo de hallar abajo. Y todo eso menos 2b. Ah, ahí está el 2b se mata. Queda 15. ¿Ves? No necesitas, no vas a decir, uy, el b, ¿qué hago con el b? Ahí está, b se mató. Eso tú no malla lo que te pide hasta donde llegues, salvo que algún dato sea extraño, ¿no? Pero para ustedes no va a haber por ahora nada extraño. Si tengo un f de 5, un f de lo que sea, o cualquier número, tienes que reemplazar. Once. Azul. Nos pide, mira, f de 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 1. 2000 veces. Bueno, vamos a hallar f de 1, ¿ya? Porque se halla el que está al fondo, es el que está dentro del f de 1. ¿Cuánto sale f de 1? Mira, 3 por 1 menos 2. ¿Cuánto sale? 1. Entonces matas 1 y te queda f de 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 1, 17 veces. ¿Por qué mataste 1? ¿Qué te vuelve a quedar? F de 1. ¿Por qué? Porque vale 1. Vuelves a hallar f de 1. No seas chistoso, P. ¿Cómo vas a hallar f de 1 si sale lo mismo? 3 por 1 menos 2. 1 de nuevo. ¿Cuánto vale f de 1? Vale 1. ¿Ya? En esta pregunta que te pide 2000 veces, agarrada, joven. Si f de 1 vale 1, si f de 1 vale 1, entonces siempre va a valer 1. ¿Por qué? Porque siempre va a quedar 1. ¿Me entienden la idea? Es como que yo tuviera, mira, mejor vamos a hacerlo con 4 f's nomás, ya solo con 4, ¿ya? 3 y 4 f's. ¿Cuánto vale el primer f de 1? ¿Ves? Lo mato. ¿Cuánto vale ese f de 1? Vale 1. Entonces quedaría 1. Luego, el siguiente f de 1 también vale 1. Lo reemplazo. Vale 1 nada más. Y vuelve a quedar f de 1, que vale 1. Y f de 1 vale 1. O sea, en este problema, no importa si son 2000, 4000, 8000, 16000 veces. ¿Cuánto es f de f de f de f de f de f de 1 en este caso? 1. ¿Ya? Mire, he probado con 4 y sale 1. Con 2000 va a ser lo mismo, porque siempre sale 1. Claro, hubiera sido más raro, digamos, si f de 1 te salía 2, luego f de 2 te sale 3 y así otra secuencia. Esa es otra cosa. No, no te está pidiendo eso ahora.
Felizmente, f de 1 sale 1. Entonces, siempre sale 1. O sea, profe, en todos mis problemas del mundo, no, solo acá, joder, solo acá. Tienes suerte, ¿no? De que el f de 1 sea igual a 1. Es suerte, sí. Mm, mm. 12. Uy, crecho. F de 3, F de 5 y F de 7. Sí, sí tenemos. Sí hay. Listo. La pregunta está exacta. Arriba, en el numerador, tenemos exactos los valores. ¿Cómo? Factorizo 2 y quedaría A más B más C. Ahora vamos abajo. ¿Cuánto vale F de 3? Según el ejercicio, F de 3 vale A, porque es el de su derecha, según para orden, según el paréntesis. Más, ¿cuánto vale F de 5? Lo de su derecha, B. El Y, B. ¿Cuánto vale F de 7? El de su derecha, C. ¿Qué pasa ahora? A más B más C se mata abajo, A más B más C se mata arriba. ¿Qué queda? Nada más, 2. ¿Ves? No dirás de repente, uy, profe, ¿cuánto vale la A, la B? No sé. No sé cuánto vale porque no hay ningún problema. Mm. Ahí está, una buena pregunta. Vamos a hallar f de 0 y f de 1. ¿Ya? F de 0 y f de 1. Vamos a hallar. Pero ya te da, profe, mira, f de 0 vale 3 y f de... Sí, por eso vas a volver tú a hacer. Entonces hallamos. F de 0 es a por 0 más b. Estoy aplicando la función. ¿Cuánto vale? 3. Primera ecuación. A por 0 es 0, se mata, b vale 3. Segundo, f de 1, porque es el otro dato que te da, es a por 1 más b. ¿Cuánto vale f de 1? Vale 5. A por 1 es A por 1 es A, más b, que ya sé que vale 3, es igual a 5. A vale 2. A vale 2, ¿ya? ¿Qué pide B menos A? Ah, ya. ¿Qué pide B menos A? Ojo, como yo ya conozco B y ya conozco A, puedo volver a escribir mi función, ¿ya? Ya, pide B menos A es 1, ya, normal. Pero ¿qué tal si yo quiero armarlo, no? Sería 2x más 3. Esa sería mi función. Cuando tú llegas a conocer la A y la B, o sea, los dos valores, ¿no? Y ahí está. De repente el problema te termina pidiendo, no te pide B menos A. ¿Qué tal si te pide F de 10? Un ejemplo, ¿no? 2 por 10, por eso salió la A y por eso salió la B. Un ejemplo, ¿no? De lo que te podría pedir. O sea, no necesariamente hayas A y B. ¿Y qué tal si me pide F de 10? Vuelves a hacer F de 10, pero ya conoces la A y ya conoces la B. Por eso 2x más 3. Bueno, esa es la idea.
F de X, G de X. Wow, nos pide una composición. F de G de 1 es 15. Primero llevamos G de 1, ¿ya? F de G de 1 es 15. Primero voy a hallar G de 1, a ver qué me sale. Voy a hallar G de 1. Será 1 más 2A. Ya está. F de 1 más 2A, porque G de 1 vale eso, es igual a 15. Ahora tienes dos opciones. Esta pregunta cuando tienes dos opciones. Voy a hallar yo F de 1 más 2A. 1 más 2A. X vale 1 más 2A. F de X. X vale 1 más 2A. 3 por 1 más 2A. Este es el valor de F de 1 más 2A. 3 por 1 más 2A. Si quieres el 3, lo multiplicas por el 1 y por el 2A, o mejor lo pasas a dividir. Yo te recomiendo que lo pases a dividir. 15 entre 3, 5. Es más rápido. Vale. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale A? 2. 2. Con ese 2 formamos G de X. G de X es X más 2A. Como A vale 2, 2 por 2, 4. ¿Y qué te pide la pregunta? ¿Ves? Justo lo que te recomendaba en la pregunta anterior, ¿no? La pregunta te pide G de 1. Sería 1 más 4. 5. La solución para este ejercicio, ¿no? 5. Ya, sí. 15. Una función fx pasa por los puntos 3,5 y 5,9. Ya. Pasa por los puntos, los voy a volver a escribir ya. Pasa por los puntos 3,5 y 5,9. Es que 9, como está al otro lado, te puedes confundir. ¿Qué significan estos paréntesis? Significa que f de 3 vale 5 y f de 5 vale 9. Bueno, puedo leer eso, no puedo leer, no es que signifique, sino yo puedo leer así. Si tengo el par ordenado 3,5, f de 3 es 5. Me pide d, lo reemplazo. Raíz de f de 5, 9. Más raíz f de 3, 5 menos 1. Ambos son raíces exactas. Raíz de 9 es 3 y raíz de 4 es 2. Respuesta final, el valor de d es 5. El valor de la d es 5. Sí, está bien.
15. Allá, ahí viene el otro bloque. ¿Qué? Espérate, ¿qué pasó? Ahí está. 13, 14, 15. Ah, ya, sigue otro bloque. Ya entendí. Hallar la función a partir de su gráfica. Ah, ya, bacán. Bueno, por las fórmulas es una función, ¿no? Perdón, lineal. Entonces, y o f de x es lo mismo. No te olvides que cualquiera de las dos escrituras es lo mismo. mx más b. Donde m es la pendiente y b es el punto de paso con el eje y. Por ejemplo, yo ahorita puedo hallar la b. La b es el punto que voy a marcar de azul. Él es b. Es el punto de corte con el eje y. Entonces, y vale en este momento mx menos 4. Sí, la b vale menos 4. Puede salir la c o la e. Bueno, la e no sale. Sale la c. Solo sale la c. Pero vamos a demostrar. Otro punto de paso de la recta es el punto que estoy marcando de azul, que es el punto 2,0, porque pertenece al eje x, es 2,0. Y ese punto lo voy a reemplazar en la función. ¿Cuánto vale y? 0. ¿Cuánto vale x? 2, porque es 2,0. Voy a resolver esa ecuación. 2m es igual a 4, positivo, sí, positivo. M vale 2. Por lo tanto, la huellita de perro se lee por lo tanto. Patita de perro. Y es igual a f de x, y eso es igual a m, que es 2, mx más b. Ahí está la respuesta. Que justamente es la C, como comentaba, ¿no? La C. ¿Ya? Mira, entonces, la forma de una recta es mx más b. La b es el punto de corte con y. Profe, ¿qué tal si no conocía el punto de corte con y? ¿Qué tal si no conozco el punto de corte? ¿Cómo haría entonces? Ah, ya, fácil. ¿Dónde está? Esto ya hemos hecho. ¿Dónde está? Déjame ver un ratito. Aquí, la 13. F de 0 igual a 3. ¿Qué cosa es f de 0 igual a 3? Es un par ordenado, 0,3. F de 1 igual a 5, 1,5. Ambos los reemplazas y formas un sistema. ¿Cómo hemos hecho? La 13. Es lo mismo que la 13. ¿Ya? Entonces, a ver, ¿cómo lo hubiera hecho si hubiera sido la 13? Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo lo hubiera hecho según la 13? A ver, espera un momento. Vamos a hacer unas borradas acá. Entonces, si lo hubiera hecho como la 13, un par ordenado es, el punto que estoy marcando de rosadito es 0, menos 4. Lo reemplazas como en la 13. Y el 2 es 2,0. Y lo reemplazas como en la 13, con esos dos puntos. Formamos un sistema de ecuaciones y te salía todo. ¿Ven? Hay múltiples opciones, no solo es uno nomás. Bueno. Ya está. Hasta la 1 vamos a llegar por el día de hoy. Yo te recomiendo que hagas la 1 como la 13. ¿Ya?